Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer año de secundaria. Soy Josué Gallegos y esto, como siempre, es geografía. Muy bien, ya estamos en el tema número 23, correspondiente a la semana 29, y hoy corresponde hablar de Asia número 4. En este nuevo capítulo vamos a ver algunos puntos importantes y que debemos resaltar sobre esta parte del mundo conocida como Asia, un continente de alta misticidad que tiene una gran cantidad de recursos en los que precisaremos datos importantes que se van a preguntar en la práctica y, por qué no decirlo, también en un futuro examen, tal vez bimestral. Por lo tanto, demos inicio a esta clase que es nueva y que como nueva debe ser referida a los estudiantes del tercer año, pero principalmente quiero enviárselos y dedicarles esta clase a dos salones. En sí la clase es para todo tercer año, es cierto, pero principalmente esta clase se dedicará a dos tercer años. Al primero, tercero, Genes 2, empatía. Con todo cariño, esta clase va para ustedes, mis chicos del tercero, empatía. Y obviamente en Genes 3 no puedo dejar de mencionar al tercero, perseverancia. Esta clase también es con todo mi cariño y un fuerte abrazo para esos dos salones. Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio a la clase. Como dije, vamos a hablar de Asia número 4. Y lo primero que vamos a destacar es la población. Si bien es cierto, nosotros sabemos que Asia es un continente densamente poblado, tiene mucha gente, no me equivoco si digo que Asia concentra la mayor cantidad de población mundial. Pero ¿qué te parece si remontamos un poquito lo que ya conocemos? Es el número 1 en el mundo, sí. Considerando los continentes, que son 6 en total, Asia ocupa el primer lugar en todos. Sí, albergando estimablemente, y este es un cálculo, estimando aproximadamente el 60% de la población mundial. Eso es bastante. 60% de la población en el mundo, o del mundo, perdón, se encuentra solamente en Asia. Sigamos. Veamos con respecto a la población o lo que se conoce en demografía como población absoluta, es decir, qué país tiene más y qué país tiene menos gente en Asia. Veamos ese dato. ¿Qué te parece si colocamos eso con un color diferente? Yo escojo este amarillo. Por ejemplo, destaquemos que el país que tiene más población es China. Profe, era más que predecible. Pero ¿cuánta gente tiene China? Hoy día se especula o se calcula que China tiene alrededor de 1.400 millones de habitantes. Yo voy a colocar eso muy pequeñito para que me alcance. Millones, ¿está bien? No lo olvides. Profe, ¿el Perú cuánto tiene? Bueno, se cree que el Perú tiene aproximadamente 33 millones de habitantes, así que China tiene muchísimo más, ¿verdad? Profe, ¿y cuánto o cuál es el país que tiene la menor población aquí? Bueno, es un país poco conocido y que yo voy a mencionar ahora e inclusive una ubicación. El nombre es Maldivas. Profe, escuché de él, Maldivas, sí. La pregunta es ¿dónde está? Bueno, Maldivas está aquí, en este territorio. Profe, ¿es una pequeña ínsula, o mejor dicho, una isla? Sí, es una isla. ¿Qué te parece si le colocamos el nombre para dejarlo claro? Maldivas. Profe, ¿y cuál es la capital de Maldivas, ¿qué te parece si ese dato lo coloco aquí? Es la ciudad de Malé. ¿Qué podemos decir también sobre Maldivas? Es que se encuentra en el Océano Índico y que está conformado por más de 1.200 islas. ¿Qué te parece? Un territorio muy pequeño. Profe, ¿y dónde está China? Era más que obvio, así que lo voy a sombrear con amarillo. A China le damos un color distinto por ser el país más poblado, no solamente en Asia, sino también en todo el planeta. Toda esta masa de extensión, todo este territorio le pertenece a China. Perfecto, ahí está, ¿lo ven? Creo que sí lo pueden ver. Profe, ¿va a colocar otros países? Sí. Pero antes, centrémonos un poquito más en China. Esto que está aquí, como dije, es China, ¿verdad? Le colocamos un nombre. China, ahí está. Y profesor, ¿cuál es la capital de China? Mucha gente tiene una confusión aquí. Y algunos me dirán, Pekín. Ya, perfecto. Profe, ¿no era Beijing? ¿Los Juegos Olímpicos no fueron allí hace tiempo? Sí, pero les cuento que Pekín también puede ser llamado así, Beijing. Beijing, ahí está, perfecto. Creo que sí se alcanza a leer y si no, en todo caso, la foto final lo probará. ¿Está bien? Se verá con toda la transparencia y visibilidad posible. Sigamos. Profesor, ¿cuánta población tiene Maldivas? Bueno, se cree
que tiene más o menos 341.000 habitantes. Profesor, no es mucho, ¿no? No, porque 341.000 habitantes es menos de la población que tiene, por ejemplo, el distrito de Los Olivos. Los Olivos tienen más población que Maldivas. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia bastante notoria. Vamos a la densidad, que es algo que espero puedas captar con facilidad. No siempre un país grande tiene necesariamente más población. No, no, no. Profe, China es grande, tiene mucha gente, sí es cierto, pero hay países más grandes, como por ejemplo todo el país que está aquí, que todos sabemos es Rusia, no lo olvides. Rusia, profesor, sí, pero Rusia no tiene más gente que China. Cuando hablemos de densidad, hablaremos de la cantidad de personas que habitan en 1 km². Esto será diferente en todas partes del mundo, así que atento a este dato. Profesor, entonces densidad hace referencia a un estudio demográfico, sí, lo que se conoce como población relativa. No lo olvides, no lo olvides. Profe, este es un tema de geografía humana, ¿verdad? Sí, geografía humana que se está viendo últimamente en los exámenes de admisión de las diferentes universidades. Así que atento a ello. Población relativa, número de habitantes por km². ¿Cuál es el país que tiene la mayor densidad? Ah, ya, profesor, ¿dónde está ese país? ¿Dónde se encuentra dicho territorio? Aquí, que lamentablemente voy a tener que señalar así, muy rapidito. Este que está acá es ese país. En esa colita, ¿ves que la parte final está seccionada? Si deseas, lo puedo sombrear con amarillo. Eso que está aquí es el país. Profe, es pequeñísimo, sí. Y es pequeño, pero por km² tiene mucha gente. Se dice que más de 7.000 habitantes por km². Es más denso que Lima, por ejemplo. Profe, ¿cómo se llama ese país? Se llama Singapur. Ah, ya, Singapur. ¿Recuerdas a Singapur? Algunas películas ya lo mencionan. Y la capital de Singapur es Singapur, así que no le vamos a colocar nada. Profe, ¿qué películas mencionan a Singapur? ¿Recuerdas Piratas del Caribe? Claro. ¿Te acuerdas ese pirata llamado Southend? Claro, pues claro, ¿no? Se ve un pirata medio chinito, ¿no? ¿Te acuerdas? Que muere de un cañonazo, lamentablemente. Ya pues Singapur está ahí. Y su densidad poblacional es superior a los 7.000 habitantes por km². Eso lo tengo que colocar. Mucha atención. Profe, ¿y el que tiene la menor densidad, cuál es? ¿A qué te parece si eso lo colocamos aquí nada más y lo señalamos con mucha velocidad? Este país que está aquí es el país al que quiero señalar. ¿Quién me dice cómo se llama? Obviamente no podré escucharte, pero quiero que lo pienses un ratito. Es un país bastante conocido, muy conocido. Solamente que la gente no lo refiere tanto. Muchas películas hablan de ese país también. Profe, no sé cómo se llama, empieza con M. Me suena, profe. Y yo siempre que recuerdo este país, normalmente me recuerdo mucho de mis chicos de tercer año. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué ese país les recuerda a los chicos de tercer año? Porque el país se llama Mongolia. Sí, claro. Y la densidad poblacional de Mongolia solamente supera los 3 habitantes por km². O sea, es poquísima gente la que vive aquí. Es que Mongolia es grande, es más, vale decir que es más grande que el Perú, inclusive. Colocamos a Mongolia, profesor. ¿Qué te parece si lo hacemos muy chiquitito? Porque no me va a alcanzar, ¿eh? No me va a alcanzar y no quisiera profundizar más en ello. Mongolia, acá lo coloco. Profe, sí he escuchado hablar sobre los mongoles, sí. Y su capital, Ulan Bator. Bueno, vamos a colocar todo eso. Ulan Bator, ya está. Todo alcanzó, qué bueno, yo pensé que no me iba a alcanzar, ¿eh? Sigo. Esperanza de vida al nacer. Profesor, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Este indicador, en realidad, en los últimos años se ha venido moviendo mucho. Significa, básicamente, la cantidad promedio de años que se espera vivirá un recién nacido. Si mañana nace un bebé, ¿cuántos años vivirá en el Perú? De acuerdo a las circunstancias puede alcanzar un número, pero las circunstancias o realidad peruana es distinta a la realidad de otros países. Vale decir que estos factores jugarán más o menos en el incremento o en el descenso de esta cantidad de años. Por lo tanto, veremos un poco ello. Ya sabemos que es la esperanza de vida al nacer. La más alta de todas se encuentra en un país que tú conoces mucho. Profesor, Japón, sí.
pues se cree que la esperanza de vida al nacer de Japón ya superó los 85 años y está llegando a los 86 y 87. Profe, ¿dónde está Japón? Aquí. Este archipiélago es Japón. Su profe, es una isla, bueno, un archipiélago propiamente dicho. Y su capital, la ciudad de Tokio. Uy, sí, Tokio. Profesor, ya sabíamos eso. ¿Y cuál es el país con la menor esperanza de vida? Ya, ese sí difícilmente lo vas a referir. Se llama Afganistán. Profe, yo jamás he oído hablar de Afganistán. Pero les cuento que su esperanza de vida es baja y en las últimas décadas ha ido incrementándose lentamente. Al parecer ya está bordeando los 65 años, pero es bajo en realidad, considerando que el Perú ya pasó hace mucho tiempo los 70 años. Pero por esta situación del COVID las cosas parecen haberse retrocedido en general. ¿Dónde está Afganistán, profesor? Afganistán es este país que está aquí y lo señalo. Ahí está, qué chévere, ¿no? Está bien señalado. Profe, ¿eso es Afganistán? Sí. Y alcanzo a leer que colocó algo. Bueno, vamos a leerlo. Afganistán es un país que en realidad hoy en día es poco conocido, pero yo les cuento que ha tenido muchos conflictos internos y más de uno de ellos ha sido reflejados en películas. Por ejemplo, y quiero mencionarlo, hay un film muy conocido con Sylvester Stallone llamado Rambo. La tercera parte de Rambo habla sobre Afganistán y los conflictos internos. El mismísimo Rambo va aquí a poner de alguna manera su granito de arena para solucionar dichos conflictos. Su capital, Kabul, Kabul, Kabul. Ya está. Tenemos algunos países y tenemos algunas referencias, yo creo que es muy importante para ubicarnos siempre en una realidad. Bueno, sigamos. Profesor, entiendo que la guerra ha hecho que la población muera prontamente. Sí, por eso la esperanza de vida aquí ha descendido considerablemente. Algunos habrán visto el dibujo y habrán dicho, profesor, ese dibujo está bonito, pero por aquí se olvidó del mar. ¿Por qué por acá no hay mar? Bueno, les cuento que esto que está aquí es lo que llaman el Mar Negro. Y esto que está aquí es parte del Mediterráneo. Aquí está Turquía, por ejemplo. Y no hemos colocado de repente más allá, un poco más de océano o mar, por una razón sencilla. Y es que aquí está Europa. Por eso no podemos rellenarlo de agua, no lo olvides. Además que ya sabes o ya has visto en los videos anteriores que Europa es el límite oriental u occidental de Asia. Piénsalo un ratito. Profe, obviamente que si está para este lado debe ser el límite occidental. O sea, Asia limita al occidente con Europa y Europa limita con el oriente con Asia. Cuidado con eso, no te confundas. Profesor, perfecto. Ahora creo que podemos llegar a la parte de la clase en economía. Sí, nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo que Asia viene creciendo muy favorablemente en su parte económica. Por lo tanto, el crecimiento ha sido muy notorio. Es más, se habla mucho de un término que seguramente ya conoces. Me refiero a los famosos tigres asiáticos. En las últimas décadas, ojo, décadas, se habla mucho de un concepto que creo que tú ya lo conoces, ya lo refieres. Los famosos tigres asiáticos. Ya. Profe, ¿y cuáles son los tigres asiáticos? Bueno, principalmente hacen referencia a 4 países que podemos más o menos mencionarlos y señalarlos también. ¿Qué te parece? Obviamente uno de ellos será Corea del Sur, que se encuentra en este sector. Esta es la península de Corea, ¿ya? La parte más sureña, obviamente, es Corea del Sur y la de arriba, Corea del Norte, que nadie quiere ir ahí. Sigamos. Por ahí encontramos, por ejemplo, Singapur, que ya sabemos dónde está Singapur, que ha tenido mucho crecimiento. Y luego tenemos a Hong Kong. ¿Pero dónde está Hong Kong, profesor? Es una parte del territorio chino, ¿está bien? Es como una especie de zona o territorio, región de China. Y obviamente una parte tal vez que hoy día está haciendo mucha noticia porque podría haber un conflicto, mucho cuidado, ¿no? O mejor dicho, hace algunas semanas, ¿no? Se habló mucho de esto y espero que no suceda nada. Me refiero a la isla que está aquí. Profe, ¿cómo se llama esa isla? Taiwán. Uy, profe, sí, escuché que posiblemente 2 países entren en conflicto. Taiwán y su capital, Taipei. Profe, pero no es un país. No, no lo es.
No olvides que Taiwán, al igual que su capital Taipei, son dependencias de China. Por eso lo voy a colocar aquí, ¿eh? China. Claro, pues, profe, Hong Kong también. Aunque dicen que ya está en un proceso de independización, pero todavía no se ha legitimizado nada. Sigamos. Además, ¿qué te parece si mencionamos algunas monedas? No sé si en el aula o en los salones de tercero habrán algunos coleccionistas de numismática. Profesor, ¿qué es la numismática? Básicamente el gusto por coleccionar algún tipo de monedas, ¿no? Algún tipo de antigüedades asociadas al dinero. Profesor, el renminbi. ¿Qué es el renminbi? Ah, ya, es la moneda china, que no es muy cotizada y que no es altamente conocida, ¿no? Renminbi o renminbi no es una moneda que se comercialice con mucha facilidad. Todo lo contrario a lo que sí lo es el yen japonés. Ah, profe, el yen sí lo he escuchado del yen. Sí. O por ejemplo el won. El won que es la moneda de Corea del Sur. Sí. O por ejemplo en Rusia hablamos del rublo. Ah, ya, profe, sí he oído hablar del rublo. Pero profe, Rusia, lo que sucede es que en Asia se suele hablar de la llamada Siberia. Así que le vamos a colocar eso aquí. Profe, ¿qué es Siberia? La Rusia asiática. No lo olvides. Profe, alcanzo a ver que en Siberia usted ha colocado algo que me llama la atención. ¿Qué te parece si lo mencionamos ahorita? Rusia asiática. Ya está. Y la encierro para que se vea mejor. ¿Qué te parece? Claro. Profe, ¿y qué es eso que ha colocado de amarillo o puedo alcanzar a ver hasta dorado? Ah, oro. Lo que sucede es que en la zona más oriental de Siberia, en este punto exactamente, si quieres lo señalo así, mira qué te parece, hemos encontrado grandes yacimientos de oro. Sí, por lo tanto, es un recurso importante de esta región. Oro en Siberia. Por eso es una potencia. Dicen que las máximas reservas de oro del mundo están allí. Bueno, eso será por cotejar, ¿no? Continuemos. El Riyal de Arabia Saudita. No podemos dejar de mencionar Arabia Saudita. Esta zona que está aquí es la península arábiga. Claro. Y nosotros conocemos de ello. Arábiga. La península arábiga, profesor, sí, que es una zona riquísima en petróleo. En petróleo. Todos sabemos eso, ¿eh? Por eso aquí se habla mucho inclusive de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, países muy poderosos y que concentran las mayores reservas de petróleo en el mundo. Y creo que todos sabemos que el petróleo o el llamado oro negro mueve la economía mundial, ¿verdad? Bueno, estamos acabando ya la clase y no podemos dejar de mencionar una moneda llamada dirham. El dirham. Profe, ¿y de qué país es el dirham? Porque yo no he oído hablar de ello. De los Emiratos Árabes Unidos. Profe, entonces si yo me voy a Dubái, que está más o menos por aquí, ¿debo tener su moneda para comercializar o comprarme cosas? No necesariamente, pero la moneda oficial de los Emiratos Árabes Unidos y de Dubái, tal vez su ciudad más importante, es el dirham. Profe, hay una moneda que yo he escuchado con frecuencia y hay una película inclusive que ha ganado el premio a la mejor película Oscar. Sí, llamada ¿Quién quiere ser millonario? Seguramente la has visto. La historia de Jamal Malik. ¿Te acuerdas que el premio consiste en 20 millones de qué? Profe, yo no recuerdo. 20 millones de rupias. Sí. Aquellos que han visto la película sabrán que es una gran historia. Pero si le prestaste atención al premio, 20 millones de rupias. Es que la rupia es la moneda de la India. No lo olvides. Hablando de la India, ¿qué te parece si lo mencionamos también? La India es un país que quiero resaltar y la voy a colocar por aquí. Este país que está aquí es la India. Y lo resalto por una razón en particular. Y es que el país más poblado del mundo, después de China, es la India. La India es el segundo lugar. ¿Qué te parece si le coloco aquí su nombre? India y su capital, Nueva Delhi. Obvio. Profe, ¿es segundo lugar en población? Sí. Pero notas que aquí he colocado un país pequeñísimo. Pues le voy a colocar su nombre. Este país se llama Bangladesh.
¿qué? Bangladesh. A veces escrito así también, Bangladesh nada más. Puede ser. Lo cierto es que en el centro de estos dos territorios, aquí mira donde estoy señalándolo, ese punto, y saco aquí lo que es. Esa zona es muy conocida y se conoce por muchas razones, desde una famosa religiosa llamada Teresa, hasta en films actuales como Vengadores. ¿Recuerdas Vengadores? Hulk estaba escondido en esa ciudad, no quería hacerle daño a nadie, al contrario, quería ayudar. ¿Cómo se llama esa ciudad? Profe, yo lo sé. Esa ciudad se llama Calcuta. Ah, ya. Es una ciudad altamente industrial, pero también muy contaminada, lamentablemente. Calcuta. Entonces, Calcuta le pertenece ¿a qué países, profesor? Tanto a India como a Bangladesh. Ya está, ya está. Muy bien, creo que hemos hablado de muchos países, pero es momento también de hablar de la religión antes de que el tiempo me gane. Hablando de religión, hablamos de politeísmo. Profe, por historia yo sé que politeísmo es muchos dioses. Perfecto, hablemos del islamismo y del hinduismo. Religiones que tienen una gran variedad de dioses. Pero destaquemos aquí algunos puntos importantes. El hinduismo habla de su máxima deidad llamada Alá. Profe, sí, es cierto, yo he escuchado mucho de Alá. Claro. Así como también habla sobre un famoso libro llamado el Corán. Ah, ya. Profe, aquí también se habla de su profeta más importante llamado Mahoma. Sí, es cierto. De ahí la famosa frase, si Mahoma no va a la montaña, bueno, ¿no? O si la montaña no viene a Mahoma. Bueno, sigamos. Hinduismo, es cierto, profesor. Hablemos de su máxima deidad, que en sí puede haber más de una. Una de ellas es Brahma. Brahma, sí. Así como la antigua cerveza. Bueno, bueno. También otra deidad llamada Shiva. ¿Qué te parece si colocamos ese nombre? Y creo que también la conoces. Dice que es una deidad o una diosa de 4 brazos, ¿no? Tal vez un aspecto bastante temeroso o temerario. Hablemos de su libro sagrado llamado los Vedas, o también tienen otro libro sagrado conocido como el Ramayana. ¿Rama qué? Ramayana. La simbología o el gráfico que más o menos explica ello están a sus costados. Mira, el Corán y el islamismo, perdón, una media luna y una estrella, y el hinduismo, una escritura ligeramente complicada, pero más o menos tiene ese aspecto. Profe, hablemos de las religiones monoteístas, que aquí hay muchas también, y aquí tienen su origen algunas de las que de repente algunos de ustedes practican. El judaísmo, que tiene como máxima deidad a Dios. Profe, Dios, sí, Dios. Y que dicen que tiene como iniciador oficial a Abraham. Claro, ¿recuerdas a Abraham? Obvio, ¿no? Profe, y su libro sagrado del judaísmo, ese es el Torá. Profe, he escuchado hablar del Torá, sí. Y su símbolo es la estrella de 6 puntas. El cristianismo básicamente es una ramificación del judaísmo, que también tiene como máximo Dios, máxima deidad a Dios, quise decir. Pero no podemos dejar de mencionar que aquí tenemos un libro diferente que explica todo ello, ¿verdad? Llamado la Biblia. Claro. Profe, una pregunta. En el cristianismo, el profeta máximo es Jesús de Nazaret. Obvio, ¿verdad? Es el iniciador de ello. Profe, ¿hay religiones no teístas? Sí. Y mencionemos una aquí. El budismo, por ejemplo, que no habla sobre una deidad, sino habla sobre tal vez una persona ejemplo, más allá de ello, que es Buda, cuyo nombre importante de destacar es Siddhartha Gautama. Bueno, es el verdadero nombre, ¿no? Siddhartha, no me alcanza, Gautama. Le alcanzó a las justas. Ya, tú mismo eres ahí, Y ya para ir acabando, y porque no tenemos más que hablar de religión, ojo que hay muchas más. El catolicismo, por ejemplo, será una ramificación de todas ellas, ¿no? Principalmente el cristianismo. Y así como ellas, seguramente algunas que ustedes también saben practicar. Pero en ese punto no vamos a profundizar. Estas son las más conocidas en esta región y también las más practicadas en el mundo, Sigamos. Y ya para cerrar, hablemos de la fauna.
fauna y principalmente recursos naturales. Obviamente el dibujo que he hecho aquí tal vez es el más enternecedor de todos. Obviamente se puede apreciar un panda y su alimento. Profe, por lo tanto, la fauna está orientada principalmente a los animales que hemos visto asociados a un panda. Sí, el oso panda. ¿Y recuerdas que hay una famosa película de Kung Fu que habla sobre él? Pues todos sus enemigos son fauna de esta zona. Desde el leopardo de las nieves. Profe, ¿el leopardo de las nieves? Sí, yo le coloco así. Leopardo de las nieves. Su primer enemigo, ¿te acuerdas? Kung Fu Panda 1, un leopardo bastante fúrico, ¿verdad? Bastante enojón. El segundo enemigo, ¿te acuerdas? Kung Fu Panda, sí, profesor. Un pavo real. Son animales endémicos de esta zona. El Jack. Tercera película, profesor. Sí. Que básicamente es un búfalo. Lanudo. Ya mostraremos imágenes en clase personalizada. Y por último, obviamente, este panda era conocido como el famoso guerrero dragón. Así que vamos a colocar una especie asociada al dragón. Profe, ¿el dragón también? Sí, el dragón de Komodo. El dragón de Komodo que habita estas zonas. Específicamente las zonas de Indonesia, por esta región que está aquí. Y ya que estamos hablando de esa región que está allí, me salto un ratito la flora y hablamos de estas islas que están aquí. Por ejemplo, podemos destacar aquí esta isla llamada Sumatra. Profe, he escuchado hablar de Sumatra. Es una isla conocida, sí. Y esta isla que está aquí es la isla de Java. Ah, profe, sí he escuchado, inclusive en historia. Pero la isla más grande de toda Asia se encuentra aquí. Y es la isla de Borneo. Borneo, profesor, sí. Cuidado que la isla más grande es la isla de Borneo, por eso le coloco el más. Y bueno, creo que no es necesario colocar que es la más grande de todas, ¿verdad? Lo que sí es cierto es colocar a qué países le pertenece esta isla. ¿Qué te parece si lo coloco con anaranjado para que resalte o con amarillo mejor, ¿no? Esta isla le pertenece al territorio de Malasia. También le pertenece al territorio de Brunei. Uy, un país bastante hablado hoy en día. Y también al territorio de Indonesia. Indonesia. Ojalá hayas escuchado hablar de estos países. Señores, estamos acabando y solamente debo mencionar para cerrar a la flora. Solo eso. Profe, yo sé, los pandas comen bambú, así que el bambú debe ser una especie, sí, el bambú. Pero también lo es el ginseng. Profe, ¿el ginseng qué es? Yo he escuchado hablar del ginseng. Dicen que son recursos asociados a la vegetación que te dan mucha energía. Es más, las famosas bebidas energéticas hoy utilizan mucho ginseng y se produce aquí, en Asia. Así como algunas plantas xerófitas que encontramos principalmente en estas zonas desérticas. Xerófitas, plantas con espinas, no lo olvides. Y bosques tropicales que existen en grandes zonas, específicamente aquí. ¿Has oído hablar de la famosa guerra de Vietnam? Pues Vietnam es un territorio que está más o menos por esta región y tiene selvas tan espesas como las del Amazonas, por eso bosques tropicales. Pero sin lugar a dudas, una especie de flora endémica de la región será los árboles enanos, más conocidos como bonsai, el famoso bonsai. Sí, profe, lo he visto inclusive en más de una oportunidad. Señores, creo que hemos acabado todo lo que necesitábamos, así que solamente un último dato. Se cree que en Asia encontramos ciudades muy pobladas y tal vez Pekín y tal vez Beijing, que es un mismo nombre, sean las ciudades más pobladas de toda Asia. Algunos sostienen que también del mundo. Pero vale rescatar que hay una ciudad que no se está colocando y yo debo hacerlo. Es la ciudad de Shanghái, que no es la capital, es cierto, pero muchos sostienen que la población en Shanghái ya supera los 26 y 27 millones de habitantes, dejando un poco atrás a Pekín o Beijing, que tiene solo 24. No podemos olvidar mencionar que Shanghái no es la capital, sino una ciudad que es muy poblada, inclusive más allá
de la capital china. Bueno, señores, conmigo ha sido todo. Espero que esta clase te haya gustado y espero que puedas responder las preguntas que vienen en tu libro. Nos vemos en un momento más con mis alumnos y bueno, cuídate mucho y hasta otra oportunidad. Chao.